Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para aplicar el hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera, la pena del delito de abigeato. A ver. Apaguemos. Ahora sí. También se han recibido un conjunto de mociones, proyecto iniciado en moción que modifica la ley 4.808 sobre registro civil para permitir la inscripción de los hijos que mueren antes del parto, otro que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión Permanente de la Infancia, proyecto de reforma de la Carta Fundamental para establecer el sistema de alta dirección pública en la designación del fiscal nacional del Ministerio Público, proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara para crear la Comisión Permanente de Discapacidad. También el proyecto que modifica el Código Penal, también iniciado todo esto en moción, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación. Proyecto que modifica el cuerpos legales que indica para facilitar la tramitación de causas civiles ante los tribunales de justicia. Modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada en cuanto a la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. La Biblioteca del Congreso Nacional nos ha hecho llegar un informe que elaboró el año 2016, más un anexo 2018, sobre derecho comparado en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales que se hizo llegar por correo electrónico a los diputados miembros de la comisión. Hay una solicitud del presidente de la organización no gubernamental Emprender con Alas. Ellos solicitan poder participar y entregar sus puntos de vista en dos proyectos que tenemos relativos a la niñez. Uno el que establece el sistema de atención a la niñez, que modifica la ley que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores u OCAS del Sename y su régimen de subvenciones, y el decreto de ley 2465 del Ministerio de Justicia que está en tabla en la sesión de mañana. El proyecto de ley que modifica el Código Penal aumentando las penas, llegando a prescriptir los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, que son un conjunto de boletines que tenemos en tabla en esta sesión. Correo electrónico del jefe de gabinete del fiscal nacional, señor Mauricio Salinas, solicita autorización para que la Fiscalía se haga presente. Como oyente en esta condición se encuentra ya la colega. El jefe de gabinete, oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Social, por el cual remite información respecto a la glosa 6, partida 21016 del presupuesto de Senda, referido a la glosa presupuestaria 05, partida 05, capítulo 09, programa 01 al 31 de marzo de 2018. Oficio del Consejo de Defensa del Estado comunica interés del Consejo para intervenir en la tramitación de ciertos proyectos de ley. Lamentablemente no aparecen acá los proyectos de ley. El correo electrónico de la señora Romina Garrido, directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos. Ella reitera la solicitud de que se reciba a una delegación, pero en realidad es una experta española, Dolores Doso, experta en protección de datos de la Unión Europea, la semana del 28 de mayo en curso. Nosotros ya le contestamos, señor presidente, que se había despachado el proyecto de reforma constitucional sobre protección de datos personales y se le aconsejó que solicitara audiencia en el Senado, donde se está viendo el proyecto de Agencia de Protección de Datos Personales. Ellos ya lo hicieron, ya tienen audiencia, por lo tanto ellos perseveran en su interés. Oficio de la Fiscalía, por el cual remite información referida a ciertas glosas de la Ley de Presupuesto del año en curso para el Ministerio Público, primer trimestre de 2018. Eso es todo, señor presidente. Muy gentil, señor abogado secretario. ¿Alguna consulta, diputado Boric? Sí, no me queda claro, estás por desatento nomás, pero la letra A para lo que estamos citados hoy día, el continuar con la discusión del proyecto que modifica el Código Penal, bla, 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 ¿es lo mismo que anunció Piñera esta semana? ¿Lo de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores? ¿O estamos discutiendo un proyecto paralelo que después vamos a tener que discutirlo de nuevo?
Es un proyecto bastante, bueno, son diversas mociones parlamentarias de diversa índole que abarcan una multiplicidad de ilícitos penales relacionados con la libertad sexual en general. Va de todo tipo, de trata de blanca, tráfico de menores, violación, estupro, es decir, y que plantean también imprescriptibilidad de la pena, de la acción penal, del delito. Son mociones distintas, diversas, que ya habíamos fusionado en el periodo legislativo pasado, que discutimos largamente estas mociones. Y vinieron varios penalistas a explicarnos estas mociones. Y claro, y dentro de eso hay algo también en relación con la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual en contra de menores, que es algo idéntico a lo que está que era una moción que estaba en el Senado, presentada por algunos senadores. ¿Hay alguien del gobierno acá? ¿Ah? ¿Hay alguien del gobierno? No, nadie. Pero solo no, pero para entender, o sea, creo que no tiene sentido que nos pisemos la cola discutiendo una cuestión que el gobierno le puso urgencia recién, como a otro proyecto. Sí. ¿Pueden entender eso? Sí, efectivamente, yo le planteé al presidente en la mañana que el gobierno lo había ingresado vía indicación por el Senado. Entonces yo pregunté, como parlamentario nuevo, si tenía sentido seguirlo discutiendo acá y en el fondo se iba a estar legislando 2 veces. El presidente me comentó que otras veces había pasado y que de todas maneras, por respeto a los diputados que habían presentado, esta moción igual se discutía acá, aunque fuera a duplicar la pega. Es para discutirlo, pero el del gobierno entró por el Senado. Sí, Matías. No, lo que pasa es que efectivamente, a ver, yo celebro mucho, y lo hemos dicho públicamente, que el gobierno haya decidido presentar esta indicación al proyecto que está en el Senado respecto del abuso sexual infantil y una serie de delitos conexos, porque además hay otros tipos penales que van a estar incluidos en la imprescriptibilidad de la acción penal, como es el caso de la producción de material pornográfico infantil y otros delitos también. Lo que pasa es que efectivamente la Comisión y la Cámara habían resuelto refundir varios proyectos que, como dice el presidente, decían relación no solamente con el abuso sexual infantil, sino también con otros delitos. Ahora, el tema es opinable, y yo quiero dar mi opinión. Yo creo, presidente, y se lo manifesté a usted, que es bueno que nosotros avancemos en el trámite de estos proyectos refundidos. Quizás teniendo la precaución de circunscribirlo a lo que son temas de abuso sexual a menores y delitos conexos, porque también hay proyectos, por ejemplo, la imprescriptibilidad del femicidio, por ejemplo, que yo soy coautor. Por eso yo creo que hay que verlo en su mérito. O sea, yo sí creo que deberíamos ir despejando algunos delitos que son distintos, son muy relevantes, pero que no tienen que ver necesariamente con el derecho al tiempo, que es el fundamento de la indicación del proyecto que está en el Senado y la indicación que ha presentado el Ejecutivo. Nos ha pasado otras veces que por los tiempos del Senado, y lo digo con mayor respeto al Senado, muchas veces hemos tramitado los proyectos parecidos en la Cámara y nosotros lo hemos despachado más rápido. Pasó, por ejemplo, con el proyecto del maltrato infantil. El diputado Soto se acuerda que lo llevamos a la Comisión de Seguridad Ciudadana, que fue bastante inédito en su momento que la Comisión de Seguridad Ciudadana viera el proyecto de maltrato infantil. Había otro proyecto en el Senado presentado antes y lo que pasó es que en la Cámara lo despachamos primero. Por múltiples razones que no es del caso justificar o discutir. Nosotros tenemos más sesiones, la Comisión de Constitución del Senado está más atochada de proyectos porque todo lo que es seguridad ciudadana lo ven también en la Comisión de Constitución. No tienen una comisión legislativa de seguridad ciudadana como nosotros. Yo creo que es bastante sano ponerle presión al Senado avanzando nosotros en el proyecto que está en la Cámara y que está en esta comisión.
claro, no se pueden refundir los proyectos, pues están en trámites constitucionales distintos a lo mejor, pero yo creo que es bastante sano, como dice el presidente también, por respeto a los autores de este proyecto, que nosotros podamos evaluarlo en su mérito. Por algo tenemos 2 cámaras en el Congreso, pronunciarnos, ver hasta dónde extendemos la discusión de otros delitos conexos, y si lo sacamos antes que la Comisión de Constitución del Senado, enhorabuena, digamos. O sea, yo creo que al contrario, vamos a estarle poniendo una sana presión al Senado para que despachen este proyecto antes. Me alegro mucho que el gobierno le haya puesto además suma urgencia. Probablemente eso va a ayudar también a que los senadores despachen antes este proyecto. Yo solo quiero recordar, presidente, que la idea en general de este proyecto de ley en el Senado fue votada hace más de un año. El proyecto va a cumplir casi 9 años desde que fue presentado por primera vez en la Cámara de Diputados, y en el Senado fue presentado el año 2010. Entonces yo creo que es bastante sano que, en mi opinión personal, podamos discutir este proyecto en su mérito, separarlo de aquellos que son distintos, pero que exista un pronunciamiento de esta comisión. Yo creo que ayuda a la causa, más que entorpecerla. Muy gentil, diputado Walker. Diputado Soto, diputado Zafirio. Gracias, presidente. Es sobre otro tema, yo diría que en varios. Ah, pero no es cuenta, ¿todavía? No es cuenta, es varios. Agotemos cuenta y después, porque hay otros temas que tenemos que resolver en la cuenta. ¿Algo más de la cuenta? Sí, de la cuenta. Gracias, presidente. En el punto B de la citación dice abordar proyectos de reforma constitucional en materia de garantía y derechos del niño, boletín 8167-7, en razón de que nosotros presentamos hace un tiempo también un proyecto de reforma constitucional que busca también garantizar los derechos de los niños en la Carta Fundamental, que está respaldado de forma transversal, que está también en primer trámite en esta comisión, boletín 11700-07. Quería solicitar a la comisión que se pida a la sala que se puedan refundir para evitar también duplicidad de esfuerzo ahí. ¿Están de acuerdo los...? ¿Sí? Así será. Se pedirá a la sala, si se estupendo, que se puedan refundir. Sí, ¿sobre la cuenta? Sí, sobre el tema de que se estaba conversando de la perspectiva. Ah, ya, muy bien, ya. Que ocurre lo siguiente, presidente. Nosotros tenemos en nuestro poder un comparado que da cuenta de distintas mociones que fueron refundidas. Pero la mayoría de las mociones que fueron refundidas son mociones que tienen que ver con aumentos de penas. Si uno revisa, uno solo de los proyectos declara la imprescriptibilidad del delito. Entonces, es como raro, digamos, porque nosotros estamos hablando, y creo que lo que tenemos en mente es avanzar en la imprescriptibilidad de la acción penal y la pena. La imprescriptibilidad del delito, no sé, creo que hay que ser bien ilustrado para encontrar alguna razón para que un delito prescriba, Los delitos... Claro, la acción penal o la pena. Y lo otro es que la mañana conversaba con el diputado Diego Paulsen. Junto al diputado Diego Paulsen presentamos en la legislatura anterior un proyecto sobre imprescriptibilidad. Y al diputado Paulsen lo llamaron de La Moneda el día jueves para preguntarle si incorporaban esa moción dentro de los textos de las propuestas refundidas por parte del Ejecutivo. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, a que le pudiéramos pedir a la Secretaría que nos traiga el texto de la indicación del Ejecutivo ingresado al Senado. ¿Cuáles son las mociones que fueron consideradas por el Ejecutivo para no discutirlas por segunda vez aquí? Entonces, excluimos del debate todas aquellas mociones que el Ejecutivo haya incorporado y nos circunscribimos a el resto de las mociones, aunque no tienen mucho que ver con el tema de la imprescriptibilidad. Muy bien. Mire, hay un tema que tenemos que resolver porque nos están pidiendo este ciudadano, ¿cuánto?
Señor presidente, en cuenta tenemos las siguientes materias para resolver. Hay una solicitud primero de una organización no gubernamental, Emprender con Ala, y ellos solicitan ser escuchados tanto en este proyecto como en el que tenemos mañana, para dar su opinión al respecto. Ya. No sé si estarán... Honorable, ¿están de acuerdo? ¿No tienen inconveniente? Se llama Emprender con Ala. Es una- ¿Quiere venir a hablar del proyecto del Ministerio de Justicia presentó sobre la subvención? ¿Están de acuerdo? ¿Acordado? Ya, Acordado. invitémoslo. Y la otra, señor presidente, la reiteración de la solicitud de la ONG Datos Protegidos. Ellos solicitan reconsiderar la decisión de la Comisión en relación a recibir una experta en protección de datos de la Unión Europea, Dolores Dosso, la semana del 28 de mayo, que nosotros sería, creo que comienza el 28 de mayo esa semana, sería el 29 o el 30. Ya, pues, ¿te acuerdas que nosotros planteamos que ya habíamos discutido el tema Sí, ya. del proyecto de ley de datos protegidos, pero insisten en querer venir a la Comisión de Constitución y exponer los temas de De la protección de datos en la Unión Europea por la aprobación del Reglamento de Protección de Datos en la Unión Europea. diputado Coloma. Presidente, pero no tiene mayor sentido recibirlo si ya aprobamos el proyecto. ¿Para qué venir a escuchar? Para cumplir con una solicitud de algo que ya dejamos de ver. Efectivamente, tienen que seguir la tramitación en el Senado. No creo que tenga sentido recibirlo en esta comisión. Gracias. Sí, entonces. Diputados. Ya, nuevamente redirección en la petición para el Senado, que ya acá ya se discutió. Más, dígale también que ya se votó el sala ya y que lo votamos hoy y que se aprobó casi de manera unánime, salvo una abstención. Ya, ¿qué otro tema más? La diputada Núñez me hizo llegar un proyecto que también quiere que lo discutamos a la luz de lo que vamos a discutir hoy. Este proyecto de modifica, que se refunda. Diputada. Sí, presidente, muchas gracias, que se refunda y en realidad es el que con el que somos coautores con el diputado Castro, que me imagino acaba de exponer. Este que modifica el Código Penal en el Sí. sentido de aumentar la pena aplicable al delito de violación cometida en contra de un menor de 14 años y al delito de violación con resultado de muerte. Sí. Ese. Es el mismo, Ya, entonces. solo aumento de pena. Vamos a pedir entonces refundirlo. Sí, Ya, lo vemos en la sala. Muy bien. Gracias. Listo. Se aprueba. Eso ya está aprobado, ya lo aprueba nuevamente. Ya. ¿Qué tenemos más? ¿Algo más? ¿Algo más por resolver? Acordado. Ya, veamos si qué hacemos con el proyecto este que todas estas mociones que nos convocaron. Señor presidente, quisiera hacer un pequeño resumen. Por supuesto, secretario. Qué bueno, haga un resumen de las mociones. Sí, por encargo del presidente, voy a hacer un pequeño resumen de la tramitación de este proyecto. De partida, ya se han efectuado un total de 6 sesiones durante el año 2016, en los cuales se comenzó la discusión y el estudio de estos proyectos. Lamentablemente, la mayor parte de los diputados presentes no estaban en esa ocasión. Participaron autoridades de la época, como el subsecretario de Justicia Ignacio Suárez, los profesores de Derecho Hernán Fernández, Gonzalo Medina, María Elena Santibáñez, la psicóloga Vinca Jackson y Cristian Weidenslaufer de la Biblioteca del Congreso, que fue la profesional que nos hizo llegar y nosotros hicimos llegar por correo electrónico un estudio de derecho comparado al respecto, y asesores legislativos. Básicamente se hizo un comparado más simplificado con los textos de cada una de las mociones, indicando el boletín de cada una de ellas, que está en las carpetas de los señores diputados. En ese comparado se va indicando entonces en qué medida cada uno de los boletines incide en distintas disposiciones del Código Penal. La particularidad de los proyectos refundidos es que abarcan distintas materias, porque por un lado está el tema de declarar la imprescriptibilidad de las acciones en el caso de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, haciendo también alcance de la observación que hizo el diputado señor Zafiri, en el sentido que también en algunos de los proyectos, pues, particularmente de las últimas hojas, se habla de la prescripción de los delitos, que eso jurídicamente no es correcto. Pero también se trata de la imprescriptibilidad de la acción penal en contra de delitos de tráfico de migrantes, trata de personas, cuando son cometidos en contra de menores de edad. O sea, dentro de los proyectos uno empieza a buscar, ¿cierto? Se va a encontrar también con que existe un proyecto en particular
que también castiga, no solamente, castiga también los delitos de naturaleza sexual en contra de los menores, pero también el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas cuando las víctimas son menores. Por lo tanto, se va ampliando el espectro en el sentido de que la imprescriptibilidad ya no solamente abarca delitos sexuales cuando la víctima es menor, sino que también otros delitos de otra naturaleza, ya no de esta naturaleza sexual, que son el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Y hay otras modificaciones en el Código Penal que introducen algunas otras de estas indicaciones que están en el comparado, que establecen la imprescriptibilidad de la acción penal en contra de los delitos de parricidio, femicidio e infanticidio también. Y extendiendo esta imprescriptibilidad a otros casos. En general también hay una serie de normas en los proyectos que aumentan las penas cuando las víctimas de los delitos de connotación sexual son los menores, que es otro elemento fuerte en este proyecto. Por un lado está el tema de la imprescriptibilidad de la acción cuando la víctima del delito es un menor, y por otro lado está el tema de aumentar las penas. Y eso, en resumida cuenta, es la característica de este proyecto, que abarca, no, por lo tanto, el título propiamente tal, con el cual se ha identificado el proyecto, que habla de imprescriptibilidad de la acción penal en materia de delitos sexuales y otros cometidos contra menores de edad, no abarca todas las materias que realmente el proyecto refundido está abarcando, que reiterando, digamos, es por un lado la imprescriptibilidad de la acción de los delitos sexuales cometidos contra menores, pero también cuando se trata de otros delitos como el caso de la trata el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, por ejemplo. También aumenta penas en el caso de los delitos de connotación sexual en contra de menores. Entonces, son distintos aspectos o aristas del proyecto, y también hay que tomar en consideración en aquellos casos en que se contempla modificación del Código Penal en materia de delitos de lesiones cuando estos son cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar o en el caso de lesiones, ¿no? Por lo tanto, hay que los desglosando en distintas materias, no solamente quedarse con la idea de que es únicamente el tema de la imprescriptibilidad lo que abarca este proyecto, señor presidente. Ya, muy gentil, señor secretario. Mire, creo que para cumplir con la propuesta que hace el diputado Zafirio de mandar a buscar el proyecto, la indicación que se presentó al proyecto en el Senado, y poder hacer el correlato de lo que nosotros tenemos en debate, para saber qué es lo que nosotros tendríamos como ámbito, porque supuestamente hay una indicación para discutir sobre imprescriptibilidad en el sobre abusos sexuales a menores, pero acá también tenemos una cobertura bastante amplia, más delitos que supuestamente Sí. eso. Entonces, le sugiero que mandemos a buscar, que el secretario nos traiga esa indicación, veámosla, y si tiene mucha incidencia con lo que estamos debatiendo, resolvamos y seguimos adelante con la discusión de este proyecto, aun cuando si refundimos lo que nos han pedido que refundamos, vamos a tener que igual discutir los proyectos de ley que nos han pedido de aumento de penalidad de algunos ilícitos. Pero como el tema principal es la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en contra de menores, entonces veamos si le damos continuidad a este debate o nos abocamos a otro tema. Dado que esto se puede tomar un tiempo para darle facilidad al secretario, ¿por qué no invertimos la tabla y tratamos el segundo tema y dejamos este tema para un rato más? Llegaron solicitudes de audiencia. Sí. Lo que estoy sugiriendo yo es que justamente posterguemos este debate para que traigamos a la vista la indicación que presentó el presidente en el Senado, y viendo si tiene alguna relación con lo que estamos debatiendo, entonces ahí resolvemos si dejamos que este tema se resuelva en el Senado o nosotros nos abocamos, si que hay otras temáticas distintas, nos abocamos nosotros, ¿va? A lo que eventualmente no esté comprendido en la discusión que va a hacer el Senado. ¿Les parece? Ya, hacemos así. Perdón. Acá me sugerían unos invitados, pero estos invitados dejémoslo en función de si nosotros continuamos adelante con el examen de las mociones parlamentarias. ¿Ya? Sí. Listo, así se hace. Entonces nos abocamos ahora al segundo punto de la tabla. Diputado Díaz, es su proyecto, su moción parlamentaria.
trate de ver algo. Bien brevemente, este es un proyecto de reforma constitucional que presentamos el año 2012 de manera transversal. No tengo acá el nombre de los patrocinantes, pero recuerdo algunos de ellos: el diputado Arboe, el senador Urresti, el diputado Luchanz, el diputado Leopoldo Pérez, la diputada Claudia Nogueira y otros más, que van en la línea de lo que han hecho otros países y otras constituciones, por ejemplo Colombia, de consagrar a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Usted sabe que hasta el año 2012, no sé si esa situación ha cambiado, solo 2 países en el mundo no habían suscrito la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, Somalia y Estados Unidos. Todo el resto de los países habían suscrito la Convención. Y la tendencia ha sido ir dictando estatutos especiales de responsabilidad penal adolescente y de tratamiento de niños en situación de vulnerabilidad. Chile lo hizo en el 2007. Yo recuerdo que en aquella oportunidad 7 diputados votamos en contra de la entrada en vigor de la ley, precisamente porque lo que señalamos, me acuerdo del diputado Burgos, el diputado Juan Bustos, el diputado Urresti y otros más, que no teníamos una institucionalidad preparada para hacerse cargo del tratamiento de los menores infractores de ley penal. Y creo que, y eso fue el 2000, si no me equivoco, el 2007, 11 años después, la realidad nos dio desafortunadamente la razón. Y lo que tenemos es un país completamente atrasado en el tratamiento de su infancia. Con suerte, el gobierno anterior puso en marcha un conjunto de proyectos, entre otros la creación del Defensor del Niño o de la Niñez, la Subsecretaría, la Ley de Derecho y Garantía de Niños y Niñas, pero yo creo que este proyecto complementa ese esfuerzo y también, porque lo voy a decir con franqueza, el que está haciendo este gobierno. Quiero decir además que en esta comisión se ha tratado en 4 gobiernos distintos la creación de 2 servicios distintos en materia de menores, o la división del Sename que se ha dicho coloquialmente. Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2 y ahora Piñera 2, y espero que esta vez sí logremos concretar aquello, es decir, llevamos más de 16 o 12 años, por lo menos, o 14 años tratando de resolver aquello. Entonces yo creo que este proyecto de reforma constitucional, que es un artículo único, es atingente a este debate que se ha convertido también en un motivo de preocupación y de interés nacional, afortunadamente porque los niños son de todos, porque de eso se trata, de que consagremos a nivel constitucional los derechos de niños y niñas, pero también establezcamos una suerte de acción popular, que es lo que dice la parte final o el inciso final de este artículo único, que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Es cierto que en doctrina la regla general es que los derechos se consagren en las constituciones para todas y todos, en realidad para todos, la mayoría de constituciones habla de todos. Fuimos avanzando y se habla de todas y todos. Pero hoy día también varias constituciones del mundo, yo puse la colombiana como un ejemplo, pero es perfectamente posible examinar otros casos, han consagrado a nivel de la Constitución de manera especial el tratamiento de niños y niñas. Porque la mirada tradicional del derecho es mirarlos como objetos de protección, no como sujetos de derecho. Y a lo que Chile se comprometió cuando suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño es a tratarlos como sujetos de derecho. Y los seguimos tratando como objetos de protección. Por cierto que son necesarias medidas de protección, que duda cabe, particularmente niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y también infractores de ley penal, pero a partir de un reconocimiento inicial que es el de sujetos de derecho. Y eso es lo que hace este proyecto de reforma constitucional. ¿Por qué decimos? Y quiero coincidir con una frase del senador Felipe Cas, que él decía, los niños primero en la fila. Y yo le quisiera agregar a eso, los niños son de todos. Ese es el sentido, además, del inciso final de esta reforma constitucional, cuando establece esta suerte de acción popular para que cualquier persona pueda exigir su cumplimiento, el cumplimiento de estos derechos, porque yo creo que eso hemos aprendido a propósito de los casos que dramáticamente hemos conocido en el último tiempo, pero también de toda la realidad que hemos vivido, no solamente en materia de menores sujetos a alguna medida estatal, me refiero con ello a alguna medida de protección o a alguna medida vinculada a la infracción del proceso penal, sino que a toda la situación de los niños, niñas y adolescentes
en Chile. Por último, como anécdota, quiero contar que el origen de este proyecto, a mi juicio, también es digno de destacarse. La Escuela de Música de La Serena, distrito al que yo representaba en aquella oportunidad, le encargó a los alumnos de séptimo y octavo básico un trabajo que tenía que ver con proponer medidas que promovieran el fortalecimiento, el cuidado de la niñez. Algo parecido, estoy tratando de recordar, la memoria falla ya. Y un alumno de la escuela me envió esta carta con la propuesta de presentar esta reforma constitucional para seguir el ejemplo colombiano. Y fue exactamente lo que hicimos, es decir, este es un proyecto que además surge, tiene su origen en un niño de la ciudad de La Serena, Matías se llama, que en el marco de un trabajo escolar y revisando otras constituciones, no sé por qué, no, me imagino que será en la asignatura de educación cívica, vio que en Colombia, por ejemplo, sí se había consagrado a nivel constitucional una norma que protegía de manera especial y especialísima a niños, niñas y adolescentes. Ese es el sentido de este proyecto que, como digo, en su momento fue firmado por diputados de todas las bancadas con representación parlamentaria en aquella fecha. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputado Raúl Soto, ¿quiere agregar algo a la espera que refundamos su proyecto Sí, con el la verdad diputado? que compartiendo todo lo dicho por el diputado Díaz, la verdad que yo creo que hay que aprovechar la contingencia para poner este tema en el tapete. Yo el día 12 de marzo, el primer día ya de este periodo legislativo, recibí un mensaje de un niño de la comuna de Codegua, de mi distrito. Un niño de 11 años que en una carta no me solicitaba, me exigía como representante suyo, como diputado, como parlamentario, hacer una reforma constitucional para garantizar los derechos de los niños en la Carta Fundamental, porque en su curso habían tenido un debate y se dieron cuenta que ni la palabra niño, ni la palabra infancia, ni la palabra garantía de los derechos de los niños existía en nuestra máxima norma del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, impulsamos también un proyecto que también está apoyado en forma transversal, varios de ellos están los diputados acá, otros de la Comisión de Familia y de otras comisiones también que tienen que ver con este tema, va en la misma línea de lo señalado por el diputado Díaz. Sin embargo, nosotros agregamos algunas experiencias internacionales más que creo que pueden colaborar en el debate y además agregamos la garantía también y el deber del Estado, más que nada también en el artículo 1, además de garantizar en el catálogo de garantías del artículo 19 de la Constitución, una garantía que establezca que el Estado debe velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también en el artículo 1, como lo hace, por ejemplo, respecto de las familias, ¿verdad? Que garantiza a las familias, bueno, en este caso específicamente también a los niños. Yo creo que es un debate necesario que espero que como tiene apoyo transversal se puedan refundir y en definitiva podamos agilizar la tramitación para tener muy pronto esta reforma. Muchas gracias. Gracias, diputado Soto. Diputado Boric. Solo comentar que este proyecto que me parece positivo, estamos se enmarca, o sea, su materialización, porque la Constitución son declaraciones de principio y de hecho, si no hay si no se incluye, por ejemplo, que sea susceptible de recurso de protección, esto es solamente declaración de intenciones. Entonces, que también es positivo que exista esa declaración de intenciones. El punto es que la bajada concreta de esto está en la ley de garantías que está trabada en el Senado hoy día. Y en la ley de garantías, hoy día esperamos, quienes estamos participando de la Comisión Presidencial de Infancia, llegar a un acuerdo para destrabarla. Eso requiere lucas. A lo que voy es que creo que esta discusión podría empalmarse muy bien con la discusión de la ley de garantías. De hecho, si logramos sacar la ley de garantías, me parece que este sería un proyecto necesario. Ahora, no sé cuál es entiendo que es el primer trámite constitucional de este proyecto, ¿no? Y no requiere de patrocinio del Ejecutivo. No, reforma constitucional. Perfecto.
No, yo solo señalar que estoy de acuerdo y que me parece que es importante, que sería importante que nos den cuenta, para si es que esto lo vamos a discutir y no sencillamente votar, que nos den cuenta de en qué está el proyecto de garantías, que justamente lo que busca establecer la bajada concreta y territorial de lo que plantea la reforma constitucional propuesta por el diputado Díaz. Muy bien. Sí, exacto. ¿Alguien quiere opinar sobre este proyecto? Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo comparto lo señalado recién por el diputado Boric respecto de que este proyecto topa o choca con un proyecto que de garantía de derechos de la niñez que hoy día está en segundo trámite constitucional en el Senado. Entonces me pasa un poco lo mismo que con el otro proyecto, que el que estaba en primer lugar, que son proyectos que evidentemente hay que discutir, pero que hoy día están radicados, uno porque entró la indicación del Ejecutivo al Senado y el otro porque está bastante más avanzado también. Entonces creo que lo que nos va a pasar es que probablemente si es que terminamos despachando eso, nos vamos a encontrar con que el del Senado viene de vuelta, que es lo que nos ha pasado varias veces. Entonces, no sé, entendiendo que evidentemente un proyecto que está bien orientado, no sé si va a tener una materialización real después cuando avance el proyecto que hoy día está en el Senado. Entonces creo que nos vamos a encontrar debatiendo temas que nos ha pasado muchas veces, que después la pregunta es cuál se despacha primero y por la poca experiencia que llevo acá, generalmente el Senado el que termina haciéndolo además. Entonces, aunque de repente nos engañamos al decir que es importante la discusión, porque este tipo de proyectos suelen no llegar a ningún puerto. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Sí, diputado Díaz, yo entiendo lo que usted quiere decir, que el otro es un proyecto de ley, este es un proyecto de reforma constitucional que no se toma en ningún momento ninguno de los dos proyectos, en consecuencia podemos seguir tramitando este sin mayor inconveniente. ¿Eso? Sí, eso y además es complementario, porque esto le da el marco constitucional a todas las medidas que hemos venido adoptando que tienen que ver, insisto, con la creación de institucionalidad, defensor del niño o de la niñez, subsecretaría, el sistema de garantía de derechos de los niños. O sea, este es el marco constitucional. Por tanto, no hay, a mi juicio, no hay colisión, ni tampoco colusión, en que podamos avanzar en el proyecto. Gracias, presidente. Ya, mire, le propongo, honorable, que hagamos lo siguiente. Invitemos a las personas que ustedes tienen conveniente. Podemos invitar a la eventual subsecretaria, o ya subsecretaria Carmen Baum, invitémosla a ella para que nos dé su opinión sobre este proyecto. Y otras personas más que ustedes tienen conveniente, diputado Díaz, diputado Soto, si ustedes nos extienden algunos nombres, nosotros podemos invitar. Lo mismo, si nos dicen que a quien consideran conveniente, yo considero conveniente que invitemos a alguien del gobierno que nos dé su opinión sobre el proyecto. Lo vemos mañana y empezamos a discutirlo, a menos que tengan alguna observación, diputado Díaz. Le propongo a los abogados Nicolás Espejo, Nogueira y Jaime Baza. Señor secretario. Nogueira y Jaime Baza. Jaime Baza. ¿Quién? Baza. Ya. ¿Usted tiene alguien? Aparte de la Carol, pero ella puede venir, pues sin problema, ¿no? Ya, que venga ella. La defensora de la niñez. Muy bien. Defensora de la niñez. Ahí tenemos, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Tú sugieres a alguien más? Ya, entonces lo dejamos ahí y lo tramitamos, lo empezamos a ver más la próxima semana, mañana mismo, ¿ya? Si no tiene mayor inconveniente. Entonces, presagiando lo que dije en un principio, ¿ah? A ver, bueno, se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de la sesión.